Amén. Buenos días, hermanos. Les saludamos como ministerio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien de salud, y si alguien está aquejado de alguna enfermedad, que el Señor le guarde. Y bien, estamos para compartir la palabra nuevamente, y me gustaría hacer una meditación. A veces me gustaría estar presente, obviamente, con ustedes, porque mirar las caras es tan diferente a poder abrazarlos, hermanos. Pero quería compartirles una conversación que estuvimos teniendo con un hermano. Bien, su pregunta tenía que ver con una palabra que voy a estar tratando de mantener oculta, porque para efectos de el ejemplo. Y entonces, cuando él me comentó esta palabra, llegué a mi casa meditando sobre ella, y el Señor trajo algunos ejemplos a mí en este momento. Y yo quisiera compartirlo para que partiéramos así nuestra conversación. Y entiendo que hasta este momento no saben ustedes cuál es la palabra, pero ya va a salir. Bien, la cosa es que supongamos que nosotros estamos tratando de postular a una universidad prestigiosa, en el caso de algún joven, no lo sé, o nosotros a algún tipo de trabajo en el cual evidentemente hay algunas condiciones para poder participar de este trabajo o poder acceder o entrar a aquella universidad o aquel instituto del cual le están haciendo algunas exigencias. Sabemos que aquí en Chile, para las universidades estatales, se necesita rendir una prueba no sé, yo creo que me parece que ahora ya no es la prueba de aptitud, tiene otro nombre, pero una prueba. Y bien, entonces pensemos que nosotros tenemos que tener esas características para poder acceder a este lugar. Y ahora no solo fuéramos nosotros los que tenemos que presentar las pruebas, sino que fuésemos nosotros mismos del otro lado los cuales nos recepcionáramos esas pruebas a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si a usted le falta algo para poder postular? Mi pregunta es, ¿actuaríamos de manera justa sin exigirnos aquellas cosas que nos faltan? Por ejemplo, pongo un caso, se requiere en esta universidad que usted tenga un promedio 6,5 hacia arriba, y yo tengo un 6,4.5 o 6,4.3, disculpen. ¿Seríamos nosotros entonces del otro lado mirándonos a nosotros mismos y decir, una décima nomás? Me parece que así lo haríamos. O si fuésemos en un juicio, un tipo de libertad condicional, alguien, un preso, presentase su documentación, su conducta para salir. No estoy hablando de un crimen que no lo merezca, sino alguna cosa, de un ejemplo solamente. ¿Acaso al estar el mismo preso del otro lado se juzgaría de la misma manera o se dejaría pasar algunas cosas? Bien, y aquí entonces es donde quisiera llevarlo a ustedes para que pudiésemos analizar en base a esta conversación que tenemos, digamos, la planteo delante de ustedes para que ustedes lo mediten. Nos vamos a presentar y nosotros mismos nos juzgamos. Ok, vamos a analizar primeramente partiendo aquí en la Escritura, porque uno puede meditar muchas cosas o decir muchas cosas. En la iglesia se dicen muchas cosas que no están basadas en la Escritura, que no están basadas en lo que la palabra dice. Entonces, vamos a hablar de algunos requisitos en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Van a ver, no dijo la palabra, no, la he mantenido oculta, pero que continúe así por un ratito. Observemos aquí en Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, y vamos a observar desde el capítulo 1. Aquí está lo que tiene que ver con la prueba de la fe desde el verso 7, pero nosotros vamos a leer desde el versículo 13. Ok, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, fíjense, condiciones, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ok, está diciendo algunos requisitos. Primero, obediencia. Primero, ser sobrio. Luego, no conformarse a los deseos que teníamos antes. Y también, estando en nuestra ignorancia, bien. Y luego dice, verso 15, sino, no eso, sino esto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, no dice en alguna, sino en toda vuestra manera de vivir. O sea, una manera de vivir santa. Si yo soy hijo de Dios, mi manera de vivir debe ser acorde a cómo es el Señor. Luego dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok. Entonces, para empezar ya a dirigirnos hacia aquello que es el ejemplo, la palabra está diciendo no te conformes a esto. Ahora, es cierto que leímos esperar en la gracia, pero ¿por qué la gracia? Por esto que ahora sí vamos a sacar a la luz, la palabra perfección. Esa es nuestra palabra. La perfección. Cuando escuchamos esta palabra, quiero decirle que, como diría mi madre, nos da urticaria, decía. Esta palabra nos produce a nosotros problemas. La palabra perfección. ¿Saben? No sé si lo recuerdan. Creo que sí, porque no hubo un tiempo en que todo... No sé si recuerdan, había una película de monito animado que se llamaba El Rey León. Y en El Rey León, las hienas no podían oír un nombre. A la sola palabra temblaban. Y esa palabra era Mufasa. Y entonces cuando a la hiena, no sé si lo recuerda, a mí me recuerdo y me da risa, le decían a la hiena Mufasa y la hiena hacía, tiritaba. Y después decía, con una pata le decía que le dijera otra vez, Mufasa, y tiritaba. A veces pienso que cuando el Señor nos dice que debemos ser santos o perfectos, nosotros, tiritamos. Nos produce tanto problema como una condición de entrada, como una condición para ser hijos de Dios. La palabra perfectos nos produce tanto problema que al solo hecho de escucharla nosotros gritamos o simplemente le tratamos de dar la vuelta pensando que no lo podemos alcanzar. Es decir, si yo tenía que tener una nota, como les decía en el ejemplo anterior, de 6,5, se me hace imposible alcanzar un 6,5. Y si yo mismo me juzgo a mí mismo y dijera quien me evaluara a mí mismo, quizás sería capaz de decir, no, si con un 6 puedes entrar. Pero me parece que el Señor no es así. Entonces, al analizar esta palabra, las respuestas del hombre, y claro, usted está diciendo, el hermano, pero a ver, veámoslo en la Escritura. Ok, les voy a poner dos casos, son cortitos. El primero está aquí en Mateo, en el capítulo 19, para que ustedes vean las reacciones. Solo la reacción, no es que el tema, sino la reacción del ser humano al escuchar la palabra condiciones. ¿Cuál es la condición para ser santos como yo soy santo? Una condición, tienes que ser santo. El joven rico, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Quiero obtener la vida eterna. La condición, vende todo lo que tienes y sígueme. Si quieres ser perfecto, la palabra perfecto. Bueno, entonces aquí en el capítulo 19, el ejemplo es el caso del matrimonio.
Y entonces, en el caso del matrimonio, llega el Señor al capítulo 19 y al versículo 9, entonces, porque ellos le hablaban de la carta de divorcio y del repudio, entonces le dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Ok, la condición. En pocas palabras, le está diciendo, si no es por esta causa, ustedes tienen que quedarse con ella para el resto de su vida. Porque así es como el Señor lo determinó. Miren la respuesta, que aquí es donde yo quiero que le dijeron sus discípulos. Si así es la condición, que es lo que hablábamos, tener una condicionante. Si así es la condición del hombre con su mujer, y la respuesta del hombre siempre es, no conviene entonces casarse. Esa es la respuesta. O sea, tiene que adaptarse la vida a él, es decir, si ella, qué sé yo, me salió de un carácter fuerte o me salió complicada en las mañanas, se levanta con un mal ánimo, o como dice aquí, repudiar por cualquier causa, si tiene un carácter complicado, entonces yo la repudio. Y si alguien me dice, no, pues esta es la condición para tener esposa, no la puedes dejar, no la puedes abandonar por nada, no, entonces no me caso. Siempre es buscarle, cuando las condiciones vienen, nos afectan. Eso es lo que está demostrando. Notemos ahora en Marcos el ejemplo que yo les decía. Aquí en el capítulo 10, me parece. Y en el versículo... bueno, es la misma historia del joven rico, solo que mirada desde otro punto de vista, desde Marcos, en otro evangelio, de los evangelios. En el capítulo 10 y en el versículo 23 dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Así que por lo tanto está diciendo que uno de los pesos para poder entrar es la riqueza. Dice que difícilmente alguien va a entrar. Por lo tanto, lo que él le dice es, deja esto y sígueme a mí. Es una condición. Y dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, y esto siempre, ¿quién podrá ser salvo? Otra vez es cuando nos aparecen las condiciones, nosotros tenemos, la respuesta es, no conviene casarse, no hagamos esto porque, o si no, la otra es, tienes que dejar esto para entrar en el reino de Dios. Ay, entonces, ¿quién lo va a lograr? Bien, es como que a la prueba de admisión no nos pidieran un 6,5. Por eso usé esa nota. Sino que para el reino de Dios nos pidieran un 7. Y uno diría, ¿y quién se va a sacar un 7? Entonces nosotros, en vez de recurrir a aquel que nos habla de la gracia de Dios, es esperar en la gracia, nos habla de la gracia de Dios. La gracia no es creo que la iglesia tiene una confusión. La iglesia cree que la gracia de Dios es aquella que nos perdonó todos los pecados, y esa ahí va correcto, pero luego parece que fuese eterna, como que yo puedo continuar siguiendo igual porque por gracia el Señor me va a perdonar. La gracia no es eso. La gracia del Señor, Romano nos enseña que cuando sobreabundó el pecado, la ley lo mostró, sobreabundó el pecado, dice, me parece, Romanos capítulo 7, que se mostrase sobremanera pecaminoso el pecado o quedara en evidencia, dice que sobreabundó la gracia, por supuesto. Eso es el capítulo 5, pero en el capítulo 6 de Romanos, y desde el versículo 1 entonces se aclara y dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, para que andemos en vida nueva, no en una vida pecaminosa?
Por lo tanto, la gracia no está ligada a que simplemente Él me dio la gracia y por esa gracia yo puedo continuar haciendo lo que yo quiera porque estoy bajo la gracia. Eso no es correcto. La gracia es que Él nos dio a Jesucristo, que es la vida de Dios en nosotros, que engendra al Hijo. Ese Hijo, si está en nosotros a manera de simiente, como lo dice Primera de Juan en el capítulo 3, no peca. La naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, no es una naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos resucitar o nacer del agua, ser lavada nuestra vida. Entonces la gracia está ligada a que recibí algo, pero también está ligada a una acción de morir, de ser capaces de ir a la cruz de Cristo para también experimentar la resurrección, que también conlleva una acción, por supuesto. Por supuesto. Entonces, no confundir que nuestra vida por gracia es salva y hagamos lo que nosotros queramos. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que somos llamados a andar de una manera diferente. Por eso que la palabra decía allí en Pedro, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No puede ser la misma vida. Y por supuesto es ahí entonces cuando nosotros recibimos la condición, esa condición. Y cuando juzgamos del otro lado, para sentirnos hijos, quisiera que esto se entendiera bien. Si estamos de este lado, para sentirnos hijos, para sentirnos dentro del reino de Dios, entonces nosotros nos vamos a dejar pasar las cosas que no logramos para sentirnos dentro. Pero eso sería igual que en el ejemplo que yo les decía, presentar la admisión y además ser aquel que juzga la admisión. Pero esto no es así. Es Dios quien pone los requisitos, las condiciones para entrar. Y bueno, observemos aquí, por ejemplo, hablando de esas condiciones, notemos un pasaje conocido. Vamos a considerar dos para poder tomar el ejemplo. Como les decía yo de esta conversación, bueno, veamos acá en Gálatas, conocido por nosotros. Capítulo 5, por el hecho de ser tan conocido es que yo voy a ir a grano. En el capítulo 5 y en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es andar en la carne. Ya. Luego, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Todo esto nosotros lo quisiéramos sacar de nosotros. Porque hay veces que tenemos problemas con algunas personas. Hay iras en nosotros, hay celos en nosotros. Es que yo no voy a ser nunca perfecto, por eso que me enojo. Pero perdón, aquí está diciendo que esto es de la carne. Por eso uno quiere justificar esas conductas. No es que yo aún miento. Es que de repente una mentirita blanca. Fíjense, nosotros siempre somos así. Entonces dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, no es algo nuevo, que los que practican tales cosas, y este es el asunto, no heredarán el reino de Dios. Entonces, díganme ustedes, ¿quién es aquel que no practica alguna de estas cosas? Envidia, homicidio, imagínense, celo, pleito, ira, ¿quién no se enoja? Entonces uno quiere decir, no, nunca voy a llegar a alcanzarlo. Pero aquí dice claramente que aquellos que tienen estas cosas no lo harán. Notemos ahora en Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 21 y en el versículo 8 dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, no dice de mentiras blancas, nada de eso, y de todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Esto es una advertencia de nuestro Dios. Ahora, me gustaría saber si alguien se atrevería a pensar que el Señor en su momento nos va a juzgar como nosotros creemos que debiera hacerlo. O Él puso sus condiciones. Y las condiciones son que ninguna persona que tenga estas cosas va a estar en el reino de Dios. Qué bueno o qué agradable para nosotros, qué bueno o agradable para nosotros sería que el Señor al momento llegáramos a Él, pero es verdad que ustedes no pueden ser perfectos. Perdón. Entonces les voy a dejar pasar estas cosas. Usted era un mentiroso, usted se airaba, pero no se lo voy a dejar pasar. Entonces, claro, la palabra perfección a nosotros nos produce un problema. Pero comparemos el último ejemplo, también conocido, pero no sé si uno lee todas las cosas de la misma manera siempre. Yo creo que uno puede leer un pasaje de la Escritura muchas veces y siempre aprender de él cosas nuevas. Yo recuerdo haber aprendido que cuando alguien dice busquemos en Mateo 3:16, a veces los hermanos no lo buscan en la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo, ya lo tienen. Pero no es bueno tener los pasajes de la Escritura ya dados por entendidos. No, porque eso nos limita a nosotros. Yo recuerdo una vez haber oído, me parece, a Pastor Adolfo decir que la iglesia, por el hecho de conocer Mateo capítulo 28 y el versículo 19, la Gran Comisión ya lo da como por entendido. No hay nada más que aprender de ese pasaje. Y eso a veces nos daña. Bien, aquí es lo mismo, no significa que porque lo conozcamos lo entendamos en el contexto en el que se está diciendo. Pero aquí en el capítulo 5, al grano, dice verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es palabra del Señor Jesucristo y Él lo está diciendo. No solo es tener algo contra el hermano o decir necio al hermano, tiene que ver con que, no es solo matarlo, sino también al decirle necio. Entonces, claro, yo ahí frente a esto, oye, pero ¿cómo quedamos nosotros? El hecho nomás para los varones que me están oyendo, el hecho de decir aquí que no es solo el adulterio al que nosotros llamamos consumado, sino más bien dice que cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ellos en su corazón. Entonces uno aquí dice, cuando anda en la calle con los ojos. Y no, entonces no se puede. Y el Señor dice que no, que está mal, pues mejor quite ese ojo, dice. Y frente a esto nosotros es que no podemos. Claro, y ahí vamos a la gracia. Sí, pero es que el asunto aquí es que todo esto está en el corazón y el Señor no vino a hacer una obra media. Él vino a lavar, a limpiar nuestros corazones. Entonces, bueno, frente a esta condición la palabra perfección nos parece compleja. Bien, ¿qué produce en un ser humano? ¿Qué es lo que produce? Y yo les decía y les ponía el ejemplo gracioso de Mufasa, pero veámoslo aquí en Génesis. Y en el capítulo 3, notemos ahora qué es lo que pasa con el hombre cuando escucha la palabra perfección. Entonces dice aquí, en el capítulo 3 y en el versículo 8, ya saben que aquí la serpiente había engañado. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se dan cuenta? Cuando uno escucha la palabra y se ve confrontado, la palabra le dice, quieres ser perfecto, necesitas ser santo, tienes que ser una persona de un 7 para entrar en el reino de los cielos, y esa palabra a nosotros nos asusta. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Ven? Es
Perdonen el ejemplo, a lo mejor es bastante burdo como para el Señor, pero es para hacerlo entendible. Es como la hiena cuando le decían Mufasa, ella sentía miedo. Aquí el Señor le dice, tienes que ser perfecto, un varón justo, de buena conciencia, limpia tu conciencia, lavado tu cuerpo de agua pura, tu vida una vida nueva. Y como que a usted esas palabras, es que yo no puedo. ¿Quién va a poder ser salvo entonces? Y produce miedo, pero y entonces, y dice aquí, porque estaba desnudo. ¿Sí? ¿Sí? Notemos, la palabra justicia siempre está ligada a vestidura. Siempre la palabra está ligada a vestidos de Cristo. Porque nosotros nos hallamos desnudos, nos dicen la palabra perfección, nos dicen la palabra justicia y nosotros nos sentimos desnudos frente al Señor. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno se esconde. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bien, pero notemos otro ejemplo. En Éxodo ahora, todos conocemos que en el capítulo 19 el Señor les habla a Moisés para que se refiera al pueblo, y en el capítulo 20 el Señor dice que va y da los mandamientos que todos conocemos. La palabra dice en el capítulo 19, por ejemplo, en versos como el verso 19, que Dios respondía con una voz tronante. Ok, y les da ahí en el 20 el decálogo. Llega al versículo capítulo 20 de Éxodo y el verso 19 donde le dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Otra vez, ¿se recuerdan de la llenita? Usé ese ejemplo como un ejemplo solamente. Temblaba. Oír la palabra de Dios y simplemente temblar. Y dice, y se pusieron de lejos. El Señor nos llama a venir a Él, pero nosotros por el temor nos ponemos de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, porque delante de su santidad nos sentimos desnudos, nos sentimos mal. Pablo, si la paga del pecado era muerte, Adán debía pagar con su vida lo que había hecho. Entonces, obviamente se sentía desnudo, sentía que moría, y es preferible entonces hablar a nivel humano. Donde si yo me confronto con otro humano, entonces la escritura, ya no vamos a ser tan perfectos, porque mira, todos son así, porque mira, todos mienten, no es que todos faltan, no, pero no, el Señor no quiere que seamos como todos. Y dice, y Moisés respondió al pueblo, miren Moisés, no temáis, porque para probaros vino Dios, para probaros, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, el Señor quiere venir con temor. Temor significa reverenciar a nuestro Dios, saber que Él es santo y que yo no puedo acercarme a Él sin santidad. Es para que yo le busque, es para que yo busque esa perfección. Y gracias a Dios que no depende de mí. Pero tampoco el hecho de que yo la escuche no signifique que yo le esté diciendo a las personas que nadie puede ser perfecto, porque el Señor vino a hacer una obra con nosotros y esa obra es de perfeccionarnos. Dice la Escritura en muchos pasajes que los vamos a estar a continuación leyendo quizás en otra oportunidad, que la labor es presentar perfecto a todo hombre. Es una obra de edificación, una obra de crecimiento. La palabra perfecto significa una persona completa, cabal, una persona madura. Y es evidente que el Señor quiere que nosotros seamos vidas maduras, no niños fluctuantes, llevados de cualquier doctrina, de cualquier cosa, sino gente madura, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. No nos debe dar susto la palabra. Entonces, pero bien, es obvio que temblamos ante ella. Y dice el verso 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo, bueno, y todo lo que ustedes pueden ver ahí, pero el pueblo temblando ante aquella palabra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? Debemos estar comunicando la perfección
como algo inalcanzable en medio de los hijos de Dios, yo creo que eso no es correcto. Eso es hacer a las vidas conformistas. No conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra dice que Él le preparó cuerpo al Hijo para que haga su voluntad. Un hijo de Dios dice que es hecho apto en toda buena obra. Es de un comportamiento diferente. Si hay algo que falta a nuestras vidas, que el Señor lo muestre y así seamos capaces de doblar nuestras rodillas delante del Señor para decirle: ayúdame, porque un hijo de Dios no se caracteriza por ser una persona santa en el aspecto de que viene porque es muy santo. Todo lo contrario, venimos al Señor porque somos vidas carentes de santidad. Pero ¿para qué venimos a Él? Primero, reconociendo que no somos justos, reconociendo que no somos perfectos, pero sí reconocemos que Él nos puede hacer perfectos, reconocemos que Él nos puede limpiar, que Él nos puede lavar, porque son sus palabras las que dijeron: he aquí el Cordero de Dios que vino para quitar nuestro pecado, no tapar, quitar nuestro pecado y lavarnos de toda maldad. Entonces, hay hacernos aptos para toda obra buena. Él vino a hacer una hechura, a revestirnos nuevamente, a hacernos nacer de nuevo, no en una vida terrenal pecaminosa, sino una vida espiritual, una vida nacida de nuevo genuinamente, con amor, con gozo, con paciencia, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, vidas humildes. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Por lo tanto, esa palabra no debiera producirnos tanto conflicto, pero sí una palabra a alcanzar, una cosa a alcanzar, la cual el joven rico en eso nos da por último un ejemplo al decir: Señor, quiero obtener la vida eterna, ¿qué me falta? Bien, te falta hacer esto, Señor. Entonces, ¿no ven lo imposible? Él les dijo: para los hombres es imposible, yo lo sé, mas para Dios todo es posible. Sabiendo que para Él es posible, Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza que tenía él de ser padre era nula porque tenía 100 años, su esposa 97. Pero contra esperanza, la esperanza de Dios, que llama las cosas que no son como si fuese, el cual da vida a los muertos. Y esa vida es esa vida nueva que es Cristo en nosotros, que nos ha de guiar hacia aquella perfección, pero siempre y cuando confiemos y creamos, porque esta obra se hace por fe. Por eso que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, si nuestro Dios existe, nuestro Dios es santo, y Él podrá santificarnos a nosotros. Entonces, para concluir, quisiera leer un pasaje que se puede considerar. Espero este próximo domingo poder estar continuando desarrollando este tema. Y aquí en Juan, en el capítulo 3, dice así. Recuerden lo que hablábamos. Dice así en el capítulo 3 de Juan y en el versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos conviene a nosotros, cuando viene la palabra, justificar tantas cosas en nosotros, porque la palabra nos deja en evidencia. Entonces es más fácil decir: es que yo nunca lo voy a alcanzar, o nunca un ser humano lo va a alcanzar. No, hermano, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La palabra dice que nosotros debemos ser perfectos. No aborrezcamos esa palabra, no le temamos a esa palabra, más bien busquémosla, porque la perfección está en Cristo. En Cristo Jesús una vida es santificada, en Cristo Jesús una vida es lavada, en Cristo Jesús una vida es una nueva vida, una vida que anda en amor, que anda en luz, que anda en sabiduría, que anda redimiendo el tiempo, que anda como un hijo de luz. Dice la Escritura, entonces, verso 21, y esto quiero dejar con ustedes: mas el que practica la verdad viene la luz. Vengamos al Señor, aunque la luz nos deja en ese estado que casi temblamos. Vengamos a la luz para que sea manifiesta, dice,
que sus obras son hechas en Dios. Vengamos a la luz con una vida que el Señor, si hay algo que tiene que va a demostrar tiniebla en nosotros, que seamos capaces delante del Señor de poder doblar nuestras rodillas y de poder pedirle en fe que Él nos lave, que Él nos limpie de toda maldad y que, como decía David, muéstrame aquellas por medio de tu palabra, por medio de la que me alumbra, muéstrame aquellos pecados que incluso me son ocultos para que aún de ellos sea limpio. Lávame, dice el Señor, dice David, lávame y seré más limpio que la nieve. Señor, que ese sea nuestro anhelo en nuestro corazón, pero no luchar contra aquellas palabras que nos dicen, confrontándolas nosotros contra nosotros mismos y aún dándonos el remedio y diciendo, no, saquemos esa palabra, borrémosla porque nosotros no la podemos lograr. No es así. El Señor dice, si quieres ser perfecto, ven y sígueme. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.